Bueno, buenas noches una vez más. Para mí, un privilegio, ¿verdad?, el que me hayan invitado a compartir algo de la palabra de Dios y en este punto el tema, ¿verdad?, que hemos escogido, lo que es la batalla cultural, creo yo que es un tema muy pertinente. Y ya hemos, pues, ¿verdad?, comenzado, esta sería la tercera clase. Y digo esto, pues, para los que están en esta noche, ¿verdad?, eh, participando con nosotros de que ya que en el material, ¿verdad? Van a recibir, en lo que es la introducción, van a recibir lo que es el bosquejo, por favor léanlo, y luego pues la justificación, ¿verdad? De por qué este curso y su importancia y el contenido. Así que bienvenidos, ¿verdad? Los que ya estamos en la tercera clase y los que en esta noche, pues, ¿verdad? Van a estar comenzando en esta clase con nosotros. Así que vamos a orar para que el Señor realmente guíe nuestros pensamientos y guíe, pues, ¿verdad? También nuestros sentimientos también que se afectan por la palabra de Dios. Así que oremos, hermanos, por favor, hermano Roberto. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, oh Dios, por todas las bendiciones que tenemos, Señor. Dentro de las bendiciones, Señor, esta clase tan especial, Señor, donde estamos estudiando esta batalla cultural, Señor, oh Dios, que existe en este mundo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé sabiduría, Señor, oh Dios. Igualmente a nuestro hermano Julio Barahona, Señor, bendícelo bastante, Señor, y a su esposito limpia que nos acompaña. Gracias te doy, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, y por todo lo que vamos a aprender hoy en este día. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Roberto. Pues como decía, son 7 clases, ¿verdad? Ya estamos en la tercera en este día y vamos a hacer un pequeño repasito de lo que ya hemos dicho hasta ahora. Eh, Dentro de lo que es el bosquejo general, tenemos lo que es el Romanos 1, el numeral 1, Romanos, la batalla cultural, donde estamos, ¿verdad? Ahí nos hemos quedado las 2 clases anteriores, y ahora vamos a hacer un pequeño repaso y luego nos metemos en esta ocasión a lo que es el Romanos 2 del bosquejo, lo que es la base bíblica de lo que es la batalla cultural, ¿verdad? Así es que ahí vamos a estar. Y luego, pues, ¿verdad? Los otros puntos, lo que es el blasfemo y sus estrategias, el blanco principal de sus estrategias, de sus ataques, lo que luego es la vacuna para prevenirnos, ¿verdad?, contra estos ataques del diablo, y lo que es el punto final sería la responsabilidad de la iglesia. Ese es entonces el contenido. Decía yo, ¿verdad?, en la clase primera, de que algo que es importante para mí y para nosotros es la participación. Esperamos que sea una clase dinámica. Así es que en cualquier momento, ¿verdad?, en que yo estoy desarrollando el tema y usted quiere hacer una pregunta o quiere compartir algo, pues, ¿verdad?, levanta la manita y pues vamos a atenderle. Y si no, pues usted puede esperar al final de la clase para hacer sus preguntas, las va recogiendo. La otra sugerencia que hacía es que impriman el contenido, el material que he mandado, y traten de dejar la parte de atrás de una hoja en blanco para que ustedes puedan ir haciendo sus anotaciones o las cosas que se comentan en el desarrollo de la clase, ¿no? Así es que vamos a, ¿cómo se llama?, a hacer un pequeño repaso de lo que fue la última clase. Estamos en la página 2 y el 4A que tenemos ahí, el cristianismo, y es una pregunta, ¿es subcultura o contracultura? Entonces, vamos a contestarla y veamos en primer lugar a qué nos referimos con una subcultura. Leamos ahí, es un grupo de personas dentro de una sociedad que comparte comportamientos, creencias, valores o aficiones que los diferencia de la cultura dominante. Es como cuando un grupo, decíamos la vez pasada, ¿verdad?, de latinoamericanos, ¿verdad?, se van a vivir a Estados Unidos, y entonces son un grupo pequeño, pero que no se han adaptado a la cultura general de los estadounidenses, ¿verdad?, sino que permanecen como un gueto, como un grupo pequeño con sus tradiciones, sus costumbres, su estilo de vivir, de pensar, de comer, el idioma, etcétera. Entonces, estos están participando de una subcultura. El cristianismo, hermanos, que aquí va la aplicación, y el propósito de comentar esto, es porque comenzó una persona, Jesucristo, después 12, después 70, después 120, y después el libro de los Hechos nos narra que llegaron a ser miles. Pero este grupo estaba creciendo dentro de una cultura, la cultura romana, la cultura griega. Ahí estaban los cristianos
al principio, ¿verdad? Como Jesucristo le llamó una manada pequeña, hablando de la cantidad que eran. Entonces, el cristianismo comienza como una subcultura, un grupo pequeño dentro de una cultura grande, que es la hegemónica, la dominante, pero la intención, y aquí va el punto, la intención de Jesucristo no es que nosotros fuésemos una subcultura, un grupo pequeño con una cultura cristiana en base a principios bíblicos dentro de un mundo secular, ¿verdad? Dentro de un mundo no cristiano, sino que la intención de Cristo, la gran comisión, es que nosotros nos convirtiéramos en una contracultura. Es decir, hoy leamos lo que es contracultura. Es un conjunto de valores, creencias y estilos de vida que se oponen, subrayemos, que se oponen frontalmente a las normas, tradiciones y cultura hegemónicas de una sociedad. Entonces, la intención de Cristo era que evangelizáramos al mundo, que hiciésemos discípulos, que la gente que no conocía a Dios llegara a conocer a Dios, que la gente que no era salva llegasen a ser salvos por Jesucristo, que las religiones que habían, politeístas, herejes, blasfemas, llegasen a ser, desaparecieran y que fuese el cristianismo el que imperara, ¿no? Así que, ¿somos una subcultura? Sí, porque somos un grupo pequeño que llegamos a una cultura hegemónica, ¿verdad? Grande. Pero la intención no es que nos quedemos como una subcultura, un grupito pequeño dentro de una cultura grande, sino que por decirlo así nos comamos de alguna manera esa cultura y establezcamos el reino de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra en ese sentido, ¿no? Desde una perspectiva. Y estamos comentando esto porque muchos cristianos se quedan viviendo como una subcultura. Muchas iglesias no son contracultura, no están con intención realmente fuerte de transformar su ambiente, ¿verdad? Su sociedad, su ciudad, su pueblo, su colonia. Y hemos perdido, ¿verdad? Esa fuerza y ese entendimiento. Y nos hemos quedado entonces como una subcultura, que no debe de ser, ¿no? Y la otra expresión que estábamos añadiendo era, y esa no está en el bosquejo, por favor añádanlo, ¿verdad? Sería como el 3B, es lo que es una transculturación, ¿verdad? Una transculturización, así se escribe. ¿Y qué es una transculturización? Bueno, vamos a tener quizás una pequeña explicación. Se lo voy a decir así literal para que ustedes no anoten, que quede grabado y ustedes lo pueden después escribir despacio. Dice, proceso de intercambio y contacto cultural donde un grupo adopta rasgos de otro, implicando la pérdida de la cultura propia. Yo lo voy a repetir. ¿Qué es la transculturación o transculturización? Proceso de intercambio y contacto cultural donde un grupo adopta rasgos de otro, implicando la pérdida de la cultura propia. Déjenme que hagamos un poquito de historia, hermanos, para que tengamos un contexto suficientemente amplio. Cuando Dios llama a Abraham, y Abraham, pues, ¿verdad? De Isaac y Jacob tiene 12 hijos, que son los que entran a Egipto a través de José. Cuando esto ocurre, ellos ya conocen. Yo llamo a Abraham. Abraham conocía a Dios. Y entonces las 12 tribus de Israel conocían a Dios. Con ese conocimiento entraron a Egipto. Y después de estar en Egipto, y aquí quiero yo corregir, hermanos, los que estuvieron en la clase anterior, yo estuve equivocadamente diciendo que los que entraron a Egipto fueron 400. Y ahí, por favor, corregir, y me disculpo, porque no entraron 400, ¿verdad? Entraron 70 personas que eran, ¿verdad? Solamente la familia de Jacob, ¿verdad? Las 12 tribus, con sus esposas y sus hijos, 70 personas, ¿no? Ese dato lo encontramos ahí en el libro de Génesis. Bien, entonces, entran con un conocimiento, diría yo, básico de Dios, pero después de estar 430 años, los israelitas, o los hebreos, como también se les conoce, en Egipto, obviamente se transculturizaron. Imagínense toda la descendencia viviendo en Egipto con los valores, las creencias, las tradiciones, la religión de Egipto, pues los israelitas de aquel momento llegaron, ¿verdad?, a tener un conocimiento, una cultura egipcia. Cuando salen, ¿verdad?, 430 años después, en libertad por manos de Moisés,
pues realmente no tienen una cultura bíblica, una cultura basada en el conocimiento de Dios. Por eso los primeros días cuando salen de Egipto, como de la esclavitud, pues Dios les da la constitución, sube Moisés al monte del Sinaí y ahí recibe toda la constitución política, ¿verdad? De todo lo que va a ser los valores, las creencias y las leyes que van a recibir. Entonces, pero lo que quiero después de explicar esto, es decir, es lo siguiente. Lo importante es, ellos, los israelitas que salieron de Egipto, pensaban, actuaban, sentían, se vestían, comían, hablaban como egipcios. Habían adoptado, habían adquirido la cultura egipcia. No tenían para nada la cultura hebrea, la cultura de creer en Dios. Así es que les costó en el camino. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? De que nosotros los cristianos podemos estar, en lugar de estar siendo una contracultura, lo que estamos, hemos sido transculturizados. Por eso decíamos la semana pasada, en la clase anterior, de que hay un llamado el más conocido del apóstol Pablo en el libro de Romanos, Romanos 12:2, cuando dice que no nos conformemos a este siglo. Y después el apóstol Juan en una de sus cartas dice, no améis al mundo. Entonces, el peligro, pues, ¿verdad?, de que muchos cristianos, sin darse cuenta de una manera inconsciente, estamos nosotros, vamos a la iglesia, practicamos, ¿verdad?, algunos rituales evangélicos, pero realmente nuestro sentir, ojo, nuestro actuar, nuestro comportamiento, nuestras creencias son mundanas, es decir, son del mundo. Tenemos una cultura no cristiana, pero estamos yendo a la iglesia. Puede ser porque recién nos acabamos de convertir, puede ser también, ¿verdad?, porque por descuido, o puede ser también por carnalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero llamar la atención. Ahora, cuando hablamos de una contracultura, quiero que leamos, vayan conmigo por favor a un pasaje de la Biblia. Está, déjenme verlo, en Hechos capítulo 17 y el versículo 6. Lo vamos a leer. Hechos capítulo 17 y versículo 6. Cuando el cristianismo comienza, que lo describe el libro de los Hechos, y cuando Pablo y otros misioneros van a diferentes ciudades de aquel tiempo, comienzan a predicar el evangelio, la gente comienza a convertirse, la gente comienza a cambiar de conducta, de comportamiento, y entonces los no cristianos, ¿verdad?, comienzan a ponerle la atención al cristianismo y comienzan a verlo como enemigos de su cultura porque le están cambiando su religión, le están cambiando su politeísmo, ¿verdad? Están cambiándolos. Y mire la manera como estos no cristianos se refieren al movimiento cristiano que estaba llegando a sus ciudades. Entonces, en Hechos, capítulo 17, si lo tienen, dice, esto pasó en Tesalónica, una ciudad que ahora está en Turquía. Dice en Hechos 17, versículo 6, pero no hallándolos, comenzó una persecución, ¿verdad?, de la población no cristiana a los que se habían convertido. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, aquí está, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Quedémonos con la frase, estos que trastornan al mundo, también han venido acá. ¿Qué significaba? Que para aquella cultura griega, romana, grecorromana en realidad, el hecho de que el cristianismo llegó y comenzó a cambiar la cultura, las costumbres, las tradiciones, las creencias, la religión, ellos lo vieron como los que trastornan al mundo. Fuera bueno que hoy en día llega una iglesia cristiana a una ciudad, a un pueblo nuestro en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, en Asia, en África, y dijeran, debido a lo radical que es el cambio que está provocando el cristianismo en sentido positivo, no en sentido negativo, que pudieran decir, estos
realmente han venido y están transformando nuestra cultura, están transformando nuestras creencias y tradiciones en el sentido, repito, positivo, ¿verdad? Así es que miren eso que interesante. Pero en lugar, repito, de que el cristianismo esté, y estoy hablando en términos generales, transformando el lugar donde llegan, la cultura donde llegan, muchas veces lo que hacemos es que nos transculturizamos y nos adaptamos nosotros a la cultura en lugar de transformar y cambiar la cultura. Eso es el punto que yo quiero señalar en este momentito. Bueno, vamos a entrar dejando ya la página 2, pero también vamos a entrar a lo que es dentro del bosquejo, el segundo punto que es la base bíblica, ¿verdad? Así que vayan conmigo, por favor, a lo que es la base bíblica. Ahí estamos, muchas gracias. Bien, continuando entonces, dice, y esto es también importante, yo no dudo, hermanos, que en términos generales nosotros ya somos conocedores de esta realidad, ¿verdad? Pero déjenme que la documentemos, porque la intención, hermanos, de este estudio no solamente es que nosotros tengamos una comprensión mayor y que podamos profundizar en algunas cosas importantes, sino que quedemos nosotros en la capacidad de nosotros también enseñar a otras personas, ¿no? De compartir estas verdades. Y para eso tenemos entonces, ¿verdad? Este bosquejo lo suficientemente documentado, repito, como para que podamos usarlo en enseñar a otras personas, ¿verdad? Bien, en el 1 a 10, toda la sociedad humana bajo el control del diablo. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo enfatizar? Toda la sociedad humana, es decir, toda la cultura humana, ¿m? Está bajo el control de Satanás, del diablo. Pero cuando digo toda, hermanos, vamos a ver, es toda. ¿Qué es cultura? Todo lo que el hombre hace, ya lo dijimos en el punto anterior. ¿Qué es cultura? Todo lo que el hombre hace. ¿Qué es lo que el hombre hace? Religión, leyes, educación, ciencia, artes, política. Pero todo esto está bajo el control de Satanás. Y es lo que yo quiero que nos proyectemos un poquito más, ¿verdad? Y comencemos a sacar ciertas conclusiones. Todo, o sea que toda la política, ¿de qué país? De todos los países. Todas las leyes de todos los países, sí, están bajo el control de Satanás. La educación también, sí, la educación está bajo el control de Satanás. Entonces, vamos a poner la base bíblica para que tengamos esto. Si van conmigo a 1 Juan 5:19, ahí está escrito, dice, sabemos que somos de Dios. Hablando Juan, ¿verdad? Aquí a la iglesia, somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, captemos la implicación de esto, hermanos. ¿Qué dice? Que todo el mundo entero, está bajo el maligno. ¿Qué significa? Está bajo el control de Satanás. Todos los gobiernos del mundo están bajo el control de Satanás. Todas las religiones del mundo están bajo el control de Satanás. Por eso sus herejías, sus blasfemias, toda la filosofía. Acuérdense, ¿verdad? No vamos a citar porque sería un montón de pasajes bíblicos, pero la Biblia habla de las huecas sutilezas de la filosofía. La filosofía, que es el arte de pensar, ¿verdad? De crear pensamientos, todo está bajo el control del maligno. ¿A qué nos tiene que llevar esto, hermanos? Bueno, lo voy a decir así y después lo vamos a depurar mejor. A desconfiar. Primero, entender que todo está bajo el control del diablo, pero a desconfiar un poquito, a ponerle atención a lo que el mundo hace en ciencia, en conocimiento. Y yo no estoy hablando de matemáticas, estoy hablando de las ciencias humanísticas, como la psicología, la filosofía, la sociología, la historia, antropología, biología, todas estas que no son ciencias exactas. Entonces, ahí mete Satanás, se infiltra el diablo para poder estar enseñando cosas. Por ejemplo, si hablamos de la biología, pues, ¿y cómo está la cosa? Bueno, ¿qué es lo que enseña ahorita las universidades, la mayoría de ellas? Que venimos de la nada
que venimos de la materia inerte y que venimos del mono. ¿Mm? Eso no es ciencia, no es verdad, pero lo están enseñando, se está enseñando a nuestros hijos, tienen años, siglos en realidad de estar enseñando esto. ¿Y por qué están enseñando esta mentira científica? Porque Satanás está empujando la evolución, porque la evolución le da una perspectiva al hombre diferente de la perspectiva que el cristianismo nos da. ¿Venimos de Dios o venimos del mono? ¿Venimos de Dios o venimos de una explosión, verdad? El Big Bang, y donde no hay propósito en el existir, etcétera, etcétera, ¿no? No nos podemos quedar mucho tiempo ahí. Entonces, Satanás es mentiroso y hoy lo que estamos viendo es algo de sus mentiras, ¿no? Así que, primera cosa, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta es que todo el mundo está bajo el maligno. Por eso ahora hay gobiernos que están legalizando el aborto, hay sociedades que están aceptando el homosexualismo, y ustedes, pero eso es totalmente pecaminoso. Exactamente, pero ¿quién está empujando esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Pues el diablo, porque el mundo entero está bajo él. Él lo domina, él lo controla. Bien. El otro pasaje es, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, Mateo 4:8, que está ahí, y le mostró a Jesucristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué hizo? Se los ofreció. ¿Por qué se los ofreció? Pues porque son de él, en un sentido, ¿no? Todo el mundo está bajo el control del diablo y él entonces tiene, ¿verdad? Ahí la rectoría de todos estos países. Así que lo que está haciendo ahí, ¿verdad? Y está siendo sincero, es verdad, se le está ofreciendo a Jesucristo con tal de que lo adore, ¿no? Así que eso viene a confirmar lo que estamos diciendo, ¿no? Cosa que probablemente ya lo hemos sabido, pero queremos recalcarlo. En el 2a dice Satanás dirige toda la cultura humana. Entonces, como estamos hablando de la cultura y la batalla cultural, entonces llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que Satanás dirige toda la cultura humana. Educación, creencias, los desvalores y etcétera. Y entonces leamos el pasaje ahí de Efesios 2:1-3. Y él os dio vida a vosotros, los cristianos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y aquí está lo que subrayamos: siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué significa seguir la corriente de este mundo? Pues las corrientes de pensamiento, las corrientes de inmoralidad, no voy a decir de moral, sino de inmoralidad. Y estas corrientes, ¿quién son las que dirigen estas corrientes de pensamiento? Dice, conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, ojo, hoy en el 2026, opera en los hijos de desobediencia. Es decir, el diablo no es que hace 100 años controlaba el mundo, ahora ya no. No, el diablo sigue controlando el mundo, toda la cultura humana. Dice entonces, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Usted y yo fuimos esclavos de Satanás. Se oye feo, se oye fuerte. Y algunas veces nosotros no consideramos esta realidad, este hecho. Pero nosotros en su momento antes de Cristo estábamos siguiendo las corrientes de este mundo, pensando, ¿verdad? Pensando, sintiendo, actuando. Nuestra tabla de valores era de acuerdo a las creencias que el diablo había sembrado y que sigue controlando y sigue en las mentes de los no cristianos. Toda persona no cristiana está siguiendo las corrientes de pensamiento del diablo. Dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira o hijos bajo la ira, que íbamos a ser castigados por Dios, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 12, hermano. Esto es, imagínense qué interesante. Ahora, el otro pasaje fuerte está en 2 Timoteo 2:26. Dice, y escapen, hablando de que los cristianos tenemos que evangelizar a los que están bajo el control de Satanás. Y dice, cuando aceptan a Cristo van a escapar del control de Satanás. Y Pablo lo plantea, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, hermanos, algo que repito, hay que decirlo con todas sus letras, es que usted y yo
fuimos esclavos del diablo. Y hacíamos, ¿verdad?, lo que Satanás nos dictaba. Solo que nosotros en ignorancia nunca nos dimos cuenta, ¿verdad? Nunca nos dimos cuenta que éramos esclavos del diablo. Y esa es la condición de la persona más buena, la persona más religiosa, la persona más bondadosa, con buenas intenciones, pero que si no es cristiano, está haciendo, su condición es ser esclavos de Satanás. Esto es triste, hermano. Y si usted y yo lo pensamos bien y lo reflexionamos y llegamos a concientizarnos de esto, quizás nos vamos a preocupar más por el no cristiano. Quizás nos vamos a decidir y a motivar más a compartir el evangelio, porque repito, cualquier persona que usted es tan buena gente, la fulana, ¿verdad? Tan bondadosa, bien sensible, bien colaboradora, es servidora, pero si no es cristiana esa persona, está en esclavitud del diablo. Está en esclavitud, podemos hablar aquí de dar detalles, pero no es el punto. Pero muchas religiones lo que hacen es esclavizar a su gente. El catolicismo, ¿verdad? Esclaviza a la gente con penitencias, con que los mantiene ahí, ¿verdad? Que tienen que hacer buenas obras para ser salvos. Hay religiones como el de la India, que son religiones groseras, ¿verdad? Que hacen que la gente se golpee, se maltrate, como para haciendo penitencias o mostrando cómo liberarse de la culpa, etcétera, etcétera. Y ustedes tienen tiempo para estudiar y aprender de esto. Pero hermanos, la condición de la persona sin Cristo es triste. Son esclavos. Usted, claro, usted va donde un vecino, ¿verdad?, que apenas conoce o que conoce y le dice, hermano, usted es un esclavo del diablo. Obviamente va a sentir ofendido, ¿no? Habrán formas de decírselo esto. Y quizás ni es necesario decírselo, sino simplemente compartirle el evangelio. Y en su momento, como usted y yo vamos a entender de dónde venimos, de dónde Dios nos ha rescatado. Por eso hablamos de que hemos sido libertados. Y uno dice, ¿pero libertados de qué? Sí, del pecado, libertados del castigo del pecado, pero también libertados del control de Satanás. Y esto es lo que quizás yo añado y enfatizo en esta ocasión, ¿verdad? Repito, sí, ya sabíamos que hemos sido libertados del pecado. Sí, sabemos que hemos sido libertados del castigo del pecado, de ir al infierno. Pero hermanos, hemos sido libertados del control de Satanás, del cual hemos sido esclavos. Y como dice Efesios, ¿verdad? Con detalle estamos haciendo la voluntad de la carne y Él controlándonos a través de darnos gusto, satisfaciendo nuestros deseos. Bien, estamos ahí entonces, ¿verdad? En el 3a, Satanás es mentiroso, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo es la manera? ¿Cuál es la forma como Satanás controla, dirige este mundo? Pues a través del método más exacto, el método más común, y es la mentira. La mentira, hermanos. Qué difícil es detectar. Imagínense que se inventara usted un aparatito para detectar la mentira cuando la gente le está mintiendo. Si usted se hiciera millonario, se hiciera millonario, porque qué difícil es detectar cuando alguien me está mintiendo. ¿Cómo se hace esto? Pues quiero decirle que la Biblia, sí, en realidad nos dice que podemos llegar nosotros a detectar la mentira cuando nos están mintiendo. Pero repito, el método más efectivo de Satanás es la mentira. Acuérdense que la primera aparición que tenemos de Satanás en la Biblia, allá en Génesis, cuando está en el Edén con Eva y con Adán, la primera cosa que se deja ver de Satanás es que le miente a Eva, engañó a Eva. Y desde entonces hasta a través de la historia, hasta nosotros, él sigue siendo mentiroso. Sigue mintiendo porque nosotros somos fácil presa de las mentiras. Y ya vamos a ver por qué somos fácil presa de la mentira y cómo podemos evitar ser engañados. Vamos a ver. Leamos Apocalipsis capítulo 20 y 1:3. Y captemos la fuerza de esto. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo
nos estamos proyectando obviamente al futuro, ¿verdad? Allá después de la gran tribulación, etcétera, etcétera. Pero nos habla del carácter de Satanás, pero aunque es un pasaje que nos habla en el futuro, nos habla de su accionar hoy en día, hoy en el presente. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que, ojo, para que no engañase más a las naciones. ¿Qué es lo que está haciendo referencia ese pasaje? A que Satanás hoy en día, repito, hoy en día, 2026, está engañando ¿a quiénes? A las naciones. Y cuando se refiere a una nación, la nación de México, la nación de Rusia, la nación de China, la nación de Perú, la nación de El Salvador, está hablando de todo lo que hay dentro de nuestras fronteras. Toda la cultura salvadoreña está siendo engañada por Satanás. Volvemos al punto, ¿verdad? Que todo el mundo está bajo el maligno, ¿no? Bajo el control del maligno. Así que estoy queriendo enfatizar esto, hermanos, para que nos cobremos una conciencia tal de que desconfiemos en el sentido positivo, ¿no? No vamos a ser desconfiados, ¿verdad? No, y no vamos a vivir en paz y tranquilidad, no, pero que no nos confiemos a lo que vemos y oímos, a las creencias populares en las cuales usted y yo nacimos, y como nacimos bajo una cultura, todo lo vemos normal. Todo lo vemos normal porque desde que nacimos y tenemos conciencia, hemos visto que las cosas se hacen así. Entonces, lo normalizamos, aunque sea malo, aunque no sea bíblico, aunque sea anticristiano, pero lo aceptamos. Entonces, ahorita tenemos que renovar nuestro entendimiento, partiendo de la realidad de que hay cosas muy malas, obviamente hay cosas buenas, ¿verdad? Comer gallina, comer tacos, comer pupusas no es pecado, pero realmente estamos hablando de las creencias, las costumbres y tradiciones que tenemos, ¿no? Bien, entonces, para que no engañase más a las naciones, ojo, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué va a pasar cuando sea desatado? Va a volver a las andadas, va a volver a engañar a las naciones, etcétera, etcétera. Pero no nos podemos quedar aquí en profecía, ¿verdad? Solamente estamos enfatizando en este caso, ¿verdad? Que su arma más efectiva es engañar, hermanos. Así que, ¿qué va a ser nuestra labor a partir de ahora? No dejarnos engañar, ¿verdad? Bien, el diablo, ojo, adelantemos aquí, el diablo ha filtrado, la palabra ahí entre comillas, filtrado, ¿qué significa? Que se ha metido en todas las instituciones humanas que tienen la intención de traer paz, de traer justicia aquí al mundo. Satanás se ha filtrado, se ha metido, las ha corrompido. Y ponemos el ejemplo, ¿verdad? Dice todas las instituciones humanas privadas públicas, como las ONGs, la ONU, la OEA, son las dos más grandes, ¿verdad? De este mundo, están filtradas por Satanás. Y lo que ellos nacieron con la intención de hacer justicia, traer paz al mundo, realmente no lo han logrado, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque están obedeciendo a Satanás. Yo veo gente, ¿verdad? Yo veo ahí a los ejecutivos de estas instituciones. Y ellos en ignorancia no saben, ¿verdad?, que están siendo controlados por el diablo y las decisiones que toman son antibíblicas, ¿verdad? Quieren favorecer el movimiento woke, quieren favorecer a las minorías como el homosexualismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí lo dejamos. Así que el diablo ha filtrado todas las instituciones humanas, privadas y públicas. Es para poner en detalle y darles una idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ok. Ahí en negrilla, donde están las estrellitas, dice el falso profeta. Este es el, ¿qué digamos? El encargado de Satanás en el terreno religioso, el falso profeta. Y el anticristo, que es un personaje político, opera en el terreno político, ¿no? Entonces,
Satanás tiene dos grandes que dijéramos, influencias, o a través de estas dos instituciones opera en el mundo, lleva a cabo sus planes en el terreno religioso y en el terreno político. La religión y la política son las dos grandes instituciones que Satanás ocupa para controlar la mente y el mundo, ¿verdad? En su totalidad. Y aparecen entonces, ¿verdad? Que el diablo entonces, lo que le conoce como la Trinidad, la tríada satánica, opera a través en este mundo de la religión. Por eso hay tantas religiones totalmente heréticas que atacan el cristianismo verdadero, la verdad de Dios, y el terreno político que a través de leyes están a veces, cuidado porque se están haciendo leyes que van contra el cristianismo. En su momento van a prohibir el cristianismo, ya está pasando, ¿verdad? En Estados Unidos y otros lugares donde se favorece a la religión musulmana, su difusión, y se está prohibiendo, ¿verdad?, la lectura bíblica en las escuelas, que hayan algunos monumentos cristianos, la cruz, en algunas universidades o instituciones de gobierno, etcétera, etcétera. Ahí ustedes ya sabrán algo de esto, y si no, pues, ¿verdad?, por favor, vayan e infórmense para que puedan ahondar en este sentido. Bien, el blasfemo y sus estrategias, ¿no? Vamos a llegar aquí en este punto. Satanás y sus estrategias. Fíjense que no estamos diciendo nada astral, ¿verdad? Nada oculto. No, no es una gran revelación. Simplemente que Satanás sigue usando los métodos de siempre, los métodos antiguos, pero que siguen siendo efectivos. Y entonces dice aquí, ¿verdad?, que el método o la estrategia de Satanás más común, más usada y más efectiva es divide y vencerás. Ese es un dicho muy popular, ¿verdad? Cuando se habla de las guerras, se habla de varias cuestiones, divide y vencerás. Ejemplos y ejemplos bíblicos. Dividió a Eva con Dios. Yo les voy a decir, les pregunto, ¿sería que lo que pasó allá en el Edén cuando Satanás logra engañar a Eva? Y pongo Eva porque la Biblia no dice que engañó a Adán, sino que engañó a Eva. ¿Dividió a Eva con Dios? Pregunto. Claro que sí. Si había unidad y había armonía, había comunión entre Adán y Eva con Dios, ese día se rompió, ese día se terminó. Recuérdense que ese episodio triste de la historia humana termina con que ellos son expulsados del Edén. Ya no podían estar en condiciones idóneas, ideales en el Edén que Dios les había dado para que viviesen, sino que los expulsa del Edén. Eso es división. Entonces Satanás logró dividir a la raza humana en ciernes, logró dividirlos con él, con Dios. Bien, éxito. Dice entonces, ¿verdad? Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, esto vamos a volver luego, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, perdón. Entonces, le voy a pedir que desde ya, hermanos, que nos vayamos adelantando conforme su interés y su tiempo, y si tienen facilidad de hacerlo, que se vayan adelantando. Yo voy a decirles que subrayen esto de que engañó a Eva. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera. Acuérdense que tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Imagínense, 5 sentidos. El olfato, la vista, el gusto, el tacto, etc. Satanás va a engañarnos por engañar nuestros 5 sentidos. Y añado, esto lo vamos a desarrollar más adelantito con bastante detalle porque es bien importante, hermanos. El sentido común, que es el menos común de los sentidos, bromeamos siempre. ¿Con qué tiene que ver? Váyanse ustedes allá en internet, vean un diccionario. Cuando hablamos de sentido, del sentido común, ¿a qué nos referimos? Les voy a dar una pista para que ustedes la desarrollen ahí. Se refiere a la lógica. La lógica, ¿qué es la lógica?
es la ciencia del pensamiento ordenado. Es decir, nosotros podemos, usando una palabra que se popularizó hace años, ¿verdad? A través de este personaje cómico Cantinflas, podemos cantinflear, que cuando el tipo hablaba se enredaba todo y hacía un montón de cambios ahí, y algunas veces nosotros así pensamos, estamos cantinfleando. Pero cuando alguien piensa ordenadamente, piensa bien, con lógica, y entonces llegamos a lo que la Biblia dice, porque en la Biblia no aparece ni el término cantinflear ni el término lógica, pero sí aparece lo que Cristo dijo, que hagamos un justo juicio, que hagamos un juicio justo. Y ese es lo mismo sinónimo de sentido común y de lógica. Bien, se los adelanto, lo vamos a desarrollar más adelantito para que lo consideren y, pues, verdad, si podemos informarnos con anticipación, perfecto. Bien, volvamos al bosquejo. Entonces, el blasfemo y sus estrategias, ¿verdad? Ahí estamos. Dividió a Eva con Dios, lo logró. Y aquí en 2 Corintios nos advierte a nosotros que no nos vaya a pasar lo mismo que le pasó a Eva, que fue engañada. 2. Dividió a Adán y Eva. Y la mujer dijo, a la mujer, perdón, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ojo, dice tu marido y tu deseo será para tu marido. O sea, ya no se va a hacer lo que la mujer dice, sino lo que el hombre dice. Se da y se comienza una línea de autoridad. Y él dice, se enseñoreará de ti. Él va a estar gobernándote en ese sentido. Pero, hermanos, ¿cuándo Dios le está diciendo eso a Eva? ¿Antes de la caída o después de la caída de Eva? Antes de la caída de Eva, donde el hombre y la mujer vivían en una armonía, pensaban, sentían, actuaban, sus creencias eran las mismas, pues no necesita autoridad, no se necesita un jefe, no se necesita un supervisor, ¿sí? Porque los dos van en la misma línea de pensamiento, de sentimiento, hay una armonía. Pero cuando por el pecado se arruina la naturaleza de la mujer y del hombre, entonces ahora se necesita ley. La Biblia que dice Mantito da un principio. ¿Cuándo se necesita la ley? La ley se necesita porque el hombre es pecador. Pero si el hombre y la mujer no fuesen pecadores, no se necesitaría la ley. No se necesitaría que la ley nos prohíba, nos diga qué hacer, qué no hacer y que hay castigo. Donde hay unidad, donde hay armonía, no se necesita, ¿verdad? Estar, que yo mando, ¿verdad? Que aquí yo mando, etcétera. Pues porque los dos se mueven en base a principios bíblicos, son correctos. Así que, ojo con esto. Allí que hubo una división, esto no se menciona mucho en nuestras enseñanzas en el púlpito, pero tomen nota y profundicen y investiguen más. Pero repito, allí se dividió el matrimonio de Adán y de Eva, porque ahora sí se necesitaba, ¿verdad?, que hubiese ley y quien legislara. Y Dios le dio al hombre esa responsabilidad. Bien. Y seguimos con ejemplos que no los vamos a desarrollar, pero los dejo ahí para que ustedes lo hagan a conveniencia y de acuerdo a su interés. ¿Dividió a Caín y con Abel? Pregunto. Claro que sí. Caín mató a Abel. Imagínense dos hermanos y de repente uno mata al otro. División. ¿Dividió a Jacob y Esaú? Claro que sí. Por la herencia, ¿verdad? Por la primogenitura. ¿Dividió a David y Absalón? David el padre, Absalón el hijo que le quiso quitar el reino a su padre. División. ¿Quiso dividir a Jesús con el Padre? Interesante. En la tentación del desierto, si Jesucristo hubiese cedido a la provocación y a la tentación de Satanás, ¿qué creen que hubiera pasado en la relación entre el Padre y el Hijo? Pues obviamente se hubiera roto, se acaba todo, se termina el plan de salvación, ¿verdad? Todo hubiera terminado ahí si Jesucristo hubiera cedido a la tentación del diablo. Cuando le ofreció los reinos, lo tentó, ¿verdad? Con que se arrojara del pináculo, etcétera, etcétera, etcétera. Ven pues que toda la historia bíblica
aparece como que Satanás siempre está intentando dividir. Vuelvo al punto principal. Divide y vencerás. Las grandes estrategias de los gobiernos, de los imperios, siempre ha sido dividir. Latinoamérica, ojo, está dividida. Porque hay un gobierno que siempre está dividiendo a los latinos para que al no tener unidad no tengamos fuerza política, no tengamos fuerza comercial, no tengamos fuerza económica, ¿verdad? Siempre estamos divididos unos contra otros en Latinoamérica. Y hay alguien, hay una fuerza externa que siempre está dividiéndonos para que nosotros no nos fortalezcamos y no prosperemos. Ojo, esa es una estrategia de todos los imperios, ¿sí? De todos los imperios. Eso difícilmente lo vamos a entender, lo vamos a aceptar y lo vamos a cambiar. Pero yo quiero decirlo para que ustedes tengan entonces, como más adelantito, vamos a ver, este conocimiento lo ocupemos, lo apliquemos en oración y en decisiones. Bien, el punto negrito que está ahí, ¿verdad? Entonces, conclusión, Hermano, el hermano. hermano Roberto tiene su mano levantada. Por favor, hermano, compártanos. Gracias, hermano, sí, muy amable. Sí, no, que me llama la atención que el ataque que hace el enemigo sí, es directamente a la familia, tanto en el primer caso como en el segundo, ¿verdad? Porque fue Caín contra Abel, dos hermanos, y el principio fue el matrimonio. Ya me imagino con el problema de Adán y Eva, que no, que fuiste tú, no, que usted fue el que me dijo, no, pero porque usted no me advirtió, y ese es el primer problema que hubo ahí, definitivamente, ¿verdad? Y eso es lo que sigue atacando hoy en día, ¿verdad? Por eso es que hay tanto divorcio y todo eso. Y ahí ¿cómo se llama? Con Caín y Abel, el comentario resalta que el pecado no solo divide, sino que mata también. Y ahí la primera familia sufre la primera muerte por influencia del mal. Entonces, sí, el enemigo ya está atacando a la familia con a diestra y siniestra y lo sigue haciendo hoy en día, ¿verdad? Amén, eso era, hermano. Sí, como no, hermano, muchas gracias. Usted está totalmente en la verdad, porque si como se dice, ¿verdad? Que la familia es el tejido social, ¿verdad? Es es lo que forma la sociedad, ¿verdad? La familia. Entonces Satanás ataca a la familia y al atacar la familia, pues está destruyendo todo el tejido social, ¿verdad? Ya todos los demás va a dividirse. Así que por eso la importancia de cuidar la familia. Ahora, ¿qué está pasando de nuevo? Divorcios. ¿Y dónde están ocurriendo los divorcios? Pues no solamente en las familias no cristianas. Lo triste, y de ahí pues la alarma y la razón de este estudio, es porque casi que estadísticamente están ocurriendo divorcios tanto en las familias cristianas como en las no cristianas. ¿Qué significa eso, hermanos? Saquemos conclusiones de que nosotros los cristianos estamos fallando en lo básico, en la unidad. Entonces, lo que vamos a buscar nosotros los cristianos, y que es el énfasis de este estudio, es si hay una batalla cultural, una guerra cultural, entonces nosotros tenemos que ir en contra de esto y debemos devolvernos en personas que no colaboran, ni participan, ni son víctimas de esta batalla cultural, que comienza, como usted bien dice, hermano Roberto, en la familia. Si la familia está dividida, pues hombre, va a estar dividido el gobierno, no tenemos parámetros de unidad, no sabemos cómo mantener la unidad. Entonces, si un hombre en su casa no sabe cómo mantener la unidad, pues no la va a mantener en su trabajo, en su negocio, en el gobierno, en la empresa privada, etcétera. Entonces, ¿dónde se aprende la unidad? En la familia. Pero si la familia esto no le da importancia o no saben cómo manejarlo, pues estamos como estamos, hermanos, ¿verdad? Así que gracias, hermanos, por su comentario, ¿verdad? Bien, no sé si alguien más allí, ¿verdad? También quiere comentar algo. Bueno, entonces, decimos ahí, no podemos dudar que su primer objetivo al mentir es dividir. Vamos en parte, ¿verdad? Dividir a la sociedad humana, con el fin de promover conflictos que terminan en guerras y muerte. Ojo, dije la vez pasada y lo repito y lo voy a seguir repitiendo porque es línea gruesa en el estudio. Cuando Satanás, ¿qué nos interesa hablar de la mentira y que Satanás nos engaña? Bueno, es que el propósito de engañar es dividir. ¿Y cuál es el propósito de dividir? Matar. Matar.
Fíjense que interesante, dice, la Biblia declara que él tenía el imperio de la muerte. Es una expresión que aparece en la Biblia, hermanos, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Si ya la han leído y escuchado. Pero ¿qué dice de Satanás? Que el que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué significa el imperio? Que él tenía el poder sobre la muerte. Él es el promotor de la muerte. Miren lo que leemos ahí, dice. Así que, por cuanto los hijos, Hebreos 2.14 estamos citando, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que, hermanos, ¿quién es el diablo? Pues la Biblia dice que es él un asesino. ¿Mm? Un asesino. ¿Cuál es el propósito si Dios ama a la creación, si Dios ama su creación, si Dios ama al hombre, la raza humana, pues entonces el enemigo de Satanás va a ser precisamente la raza humana. Así que Satanás, ¿cómo se llama el estudio? La batalla cultural. Entonces, ¿qué es lo que Satanás promueve? Batallas, muertes. ¿Ya? Primera Guerra Mundial, como 40.000 muertos, 40, perdón, millones. Segunda Guerra Mundial, más de 70 millones de muertos. Ahorita las guerras que estamos viendo ahí, ¿verdad? En Ucrania ya van millones de muertos a ambos lados. Aquí en Irán ya van miles de muertos. Así que yo no estoy viendo a un gobierno, no estoy viendo intenciones, el deseo de apoderarse del petróleo, que la riqueza de los países imperialistas. No, hay que ver más allá, hermanos. Hay que estar informados de esto que está pasando en el mundo. Poder tener un criterio, una opinión y poder orar con una mejor dirección. Porque de repente podemos estar orando en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Por estar pidiendo por por aquel, por el otro. Y entonces tenemos que entender que nuestra oración tiene que ir dirigida al Señor, de que amarre, que ate el poder de Satanás en estas guerras, ¿verdad? En estos genocidios, ¿verdad? Como el de Gaza, como el de aquí, como el de allá, el de Sudán, ya lo hemos mencionado antes, las guerras que están ocurriendo hoy en día. Entonces, hermanos, Satanás lo que le interesa es matar gente y se va a inventar un montón de cosas para que esto ocurra. Así que ojo con esto, hermanos, porque esto llegará al terreno práctico. El terreno práctico de la iglesia es orar para que Satanás sea atado y deje de matar gente. Y que nosotros aprovechemos eso para poder compartir el evangelio antes de que esta gente muera o sean asesinados o matados, ¿verdad? Así que, repito, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Allá en el Edén, Satanás obtuvo el derecho de matar. Pero ahora en la cruz del Calvario Jesucristo le quita ese poder. Pero eso es relativo, eso hay que practicarlo más despacio, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ver, seguimos ahí. Estamos, la batalla cultural, si subimos un poquito más, hermano, donde dice la batalla cultural. Ok, ahí estamos, muchas gracias. Lo que quiero ahora entonces hacer un cambio es lo siguiente. Nosotros, ¿en qué nos compete esta batalla cultural? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hermanos, aquí llegamos a un punto importante. La batalla cultural, todo lo que hemos dicho ahorita, lo que hace es manifestar la batalla espiritual, que se desarrolla y se gana por la iglesia en el terreno espiritual. Aquí la iglesia tiene una gran incidencia. Aquí la iglesia del Señor, nosotros, los cristianos, el cristianismo, es el factor determinante para parar esta batalla cultural. Se creó la ONU para traer paz al mundo y justicia y no ha logrado nada. La OEA
un montón de ONGs, un montón de tribunales internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, están filtrados por Satanás, han sido corrompidos, tienen tendencias, ¿verdad? Hay países que pagan para que se haga injusticia, así que ese no es el medio. Pero hermanos, la institución que Dios ha creado para traer paz a este mundo. Mi paso dejo, mi paso doy, etcétera, etcétera. Este pasaje obedece a una paz interior, primera, privada, personal, que se va a manifestar en la familia, en la empresa, en el gobierno, etcétera, etcétera. Pero es la paz de Dios la que nosotros estamos administrando, hermanos, a través de la oración, de nuestra conducta, de nuestras decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, la batalla cultural de la cual estamos hablando, aquí le vamos a cambiar nombre. Y ya no vamos a hablar de la batalla cultural, sino, hermanos, es una batalla espiritual. Repito, la batalla cultural ahí es donde se manifiesta todo lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿verdad? A Satanás actuando. Pero nuestra guerra realmente es espiritual. Vayan conmigo al pasaje súper conocido, pues, ¿verdad? Dice en Efesios capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos lucha contra los ladrones, contra los criminales, contra la injusticia, contra los diputados de una asamblea, contra los presidentes de una república, contra las mafias, contra los narcotraficantes, lo que usted quiera. No, esa es la manifestación del actuar del diablo en esta cultura humana. Entonces nosotros no nos vamos a distraer, no nos vamos a equivocar disparando a donde no está el blanco, queriendo estar trabajando en aquello que no es la solución. Eso es la mentira del diablo. Entonces, nosotros entendemos, hermanos, y lo hemos entendido desde siempre, solo que ahora estamos recalcándolo, recuperando la perspectiva, el enfoque correcto para nuestro actuar. Dice, vestidos de toda armadura de Dios, lo repito, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esto habla de que Satanás tiene bien estructurado. Satanás gobierna en este mundo. Satanás tiene demonios controlando los príncipes, ¿verdad? Que aparecen allá en el libro de Daniel, que son como demonios que están controlando Grecia, que están controlando Roma, que están controlando China, que están controlando Estados Unidos, que están controlando Perú. O sea, Satanás está bien organizado, hermanos. Tiene toda una estructura, que es la que aparece aquí. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿de este qué, hermanos? De este siglo. Pongámoslo, de este mundo, en este tiempo. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vaya que son malas, ¿verdad? Huestes espirituales de maldad, porque están matando gente, hermanos. Están haciendo que haya genocidio, que hayan hambrunas, gastándose miles de millones de dólares en armas, en lugar de estar dando de comer a la gente pobre, que son pobres porque hay gobiernos que están aprovechándose, abusando de países imperialistas, ¿verdad? Países que realmente han llegado a explotar a los africanos, por ejemplo, que la historia pues lo dice con tanta claridad. Pero bien, la batalla cultural es solo la consecuencia, subrayemos, ahí está, ¿verdad? Entre comillas, de la acción satánica. Conclusión. Aquí en este estudio, hermanos, vayan ustedes sacando una listita de conclusiones. ¿Cuántas conclusiones podemos sacar? Como la que el hermano Roberto, ¿verdad?, nos acaba de comentar, ¿no? Aquí hay una conclusión que está escrita, ¿verdad? Es, repito, la batalla cultural, la consecuencia de la acción satánica. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien? Sí, hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, me llama mucho la atención este versículo y siempre pues lo he comentado, ¿verdad? Como dice usted, la batalla es espiritual, o sea, no humana.
Y si Sí, nos, pues, nos ponemos a ver aquí, en donde dice que la lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Entonces deberíamos de entender de que todos pues, somos de carne y de sangre. Entonces no estamos luchando contra las personas, sino es contra fuerzas invisibles que no estamos viendo. Ahora, si nos ponemos a pensar, si alguien llega, si como cristianos, uy, que no sé por qué es que no, o sea, como no sé, nos cegamos, pero si llega alguien y nos dice alguna cosa, ¿verdad? Y vemos a esa persona como que si fuera el diablo, hermano. Pero no, nosotros no podemos ver a las personas como que si fueran demonios, hermano, sino más bien, o sea, que tenemos que saber que fuimos hechos a semejanza y a imagen de Dios. Deberíamos de ver otra cosa. Lo que tenemos que saber es que hay instrumentos que son de Dios, como también puede ser un instrumento del diablo, pero la lucha no es contra carne ni sangre, no es contra ellos. Entonces nosotros debemos de perdonarlos. Cuando una persona llegue, nos ofende, nos quiere hacer un mal, debemos de entender de que no es la persona, sino que son fuerzas espirituales que están con ellos, ¿verdad? Amén, hermano. sí, hermano, gracias. Ahora, un detallito ahí, sí, obviamente tenemos que ver al que está detrás de la persona, ¿verdad? Eh, y sin embargo, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, cuidado se me olvida el nombre del calderero, ¿no? Estaba advirtiendo de que era un hombre muy malo, ¿verdad? Dañino para la obra de Dios. Después allá en las cartas de Juan, no en el Evangelio, sino en las cartas de Juan, nos advierte de un hermanito que también estaba haciendo daño, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ya lo vamos a leer. Así es que, sí, hermanos, es decir, tenemos que ver a la fuerza demoníaca que está detrás de todo lo que las personas hacen, los gobiernos hacen, los presidentes hacen, los alcaldes hacen. Pero también tenemos que tomar provisión en contra de la gente que está haciendo daño, que está siendo usada por el diablo, ¿no? Así que solo quería hacer esa aclaración, hermanos. Como usted bien dice, no se trata de odiarlos y esto y lo otro. Pero sí, hermanos, acuérdenos que mientras una persona sea instrumento del diablo, tendremos que estar advertidos y ser cuidadosos con ellos, ¿verdad? Que no nos vayan a engañar, porque Satanás le está ocupando a ellos para engañarnos. No va a aparecer un demonio ahí, ¿verdad? Para mentirnos al oído. Va a usar a una persona para mentirnos y para engañarnos y para hacernos daño. Así que a eso vamos, hermanos. Cuando hablamos del bosquejo de la vacuna, ¿verdad? Entonces, bueno, precisamente ahorita en este punto, en el numeral 3, Romanos, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Tenemos como 20 minutos. Creo que vamos a adelantarnos en este punto y luego, pues, ustedes tienen material para también usted adelantarse y continuamos en la lección Hay 4. un hermano, perdón, hermano, hay un hermano con la mano levantada, Paul. Vale, pues, por favor, díganos. Muy buenas noches, hermano pastor. Mucho gusto, hermano. Para mí, hermanos, mi comentario es que nuestra lucha no lo vemos, ese es un espíritu, hermano, que no se ve, pero sí es una lucha espíritu, es un demonio espíritu que no se puede ver. Muchas personas dicen que el diablo se ve, tiene cacho, no se ve, hermanos, es un espíritu que sí se posee en las personas, ¿no? Sí, Pero no se ve, hermano, es un espíritu que está reinando. Satanás está suelto, pero sí hay que pelear con él, hermano, con Satanás, pero no se ve, es un espíritu, es como espíritu del Señor. Al Señor no lo vemos cómo es él, pero es un espíritu que sí lo sentimos. Y Satanás de igual forma no se ve, pero sí se siente su poderío en este mundo. Es mi aporte, claro. hermano, es un espíritu. Muy gracias, hermano. Voy a aprovechar su comentario, hermano. Le vamos a añadir, antes de meternos al bosquejo, quiero decirles quiero decirles algo. Y la base bíblica se las traigo, ¿cómo se llama? La próxima clase, aunque ustedes pueden también buscarla, ¿verdad? ¿Cuál es la acción, aparte de lo que tenemos aquí, cuál es la acción de Satanás? Satanás en el ser humano hace tres cosas. Número uno, tentar. Número dos, influenciar. Número tres, poseer. Repito, Satanás hace en relación al hombre tres cosas. Tentarnos a hacer el mal, ¿verdad? Obviamente. Dos,
influenciarnos. Y número 3, poseer. Y aquí podemos entrar, no nos vamos a detener aquí, solamente quiero al paso, ¿verdad?, mencionarlo. No vamos a entrar si el cristiano es poseído o no puede ser poseído, eso dejémoslo para doctrina más adelantito de demonología, ¿verdad?, o angiología. Pero lo que sí quiero decir es que cuando están a la mesa y Jesucristo dice que Él ya está listo para ser entregado, ¿qué dice Pedro? No, Señor, no digas esto, ¿verdad? No hables mal de ti, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Y qué le dice Satanás? ¿Qué le dice Jesucristo? Perdón a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Porque no estás viendo las cosas de Dios, sino que las estás viendo de otra manera. Ahí está Pedro, el discípulo, ¿verdad? El apóstol, está siendo influenciado por Satanás. Por eso Jesucristo le cayó tan fuerte. Ahora, no está siendo poseído Pedro, no estoy diciendo que haya sido poseído. Estoy diciendo que está hablando bajo la influencia de Satanás en el sentido de que quizás le susurró al oído un demonio, un espíritu, como dice usted, diciendo, no, decirle que no, ¿verdad? Que no vaya a la cruz, que no vaya al martirio, ¿verdad? Que no, porque Satanás quería impedir que Cristo llegara a la cruz. Entonces, usó a Pedro, influenció a Pedro, le dio una opinión a Pedro, para que Pedro, con una buena intención, amaba al Señor, le dijera, no, Señor, no pienses eso de ti, ¿verdad? Dios te ayude, que no va a pasar eso. Luego, cuando están en la última cena, están comiendo, entonces Judas, no Pedro, Judas, el que entregó a Cristo, Cristo le dijo, ¿verdad? Que Satanás ha llenado tu corazón. Ve y hazlo pronto, traicionarlo. ¿Qué está diciendo ahí? Que Satanás, muchos teólogos creen que estaba no siendo influenciado como Pedro, estaba siendo poseído por Satanás. Así que esto, hermanos, se los dejo ahí para que entendan un poquito el accionar del diablo. A todos los cristianos, a todos los hombres, nos tienta. Pero no hay que dejar que nos influyan, que nos influencie. Ahí es donde está el estudio al que vamos a entrarnos ahorita. Y mucho menos que vaya a tomar posesión de alguna persona, aunque lo hace. Bien, solo lo adelanto, hermanos, una capsulita, tómenlo en cuenta, escríbanlo y estudien, ¿verdad? Porque esto es interesante de que nosotros definamos esto. Bien, metámonos entonces, hermanos, si no hay algún otro comentario, gracias, hermano Paul, metámonos ahí al numeral 3, ¿verdad? Romanos, el blasfemo y sus estrategias. Ya lo dije la vez pasada y lo repito, cuando en una batalla usted está metido en una batalla, un general tiene que saber contra quién está peleando, tratando de entender las estrategias del enemigo, tratando de entender cómo opera, cuáles son los trucos que hace, ¿verdad? Para poder entender las movidas que va a hacer en la batalla y poder entonces estar advertido y no ser sorprendido, ¿no? Así que una cosa que hacen, la historia lo registra, ¿verdad? Las grandes batallas es conocer a tu enemigo. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros a continuación ahorita es, si el diablo nos quiere engañar, para podernos dividir, para podernos matar, entonces nosotros necesitamos conocer las estrategias del diablo. Ese es el objetivo en este punto, ¿verdad? Así que si estamos ahí, ¿verdad? Si me explico con esto, entrémosle entonces. En Colosenses capítulo 2 y versículo 8, dice, la palabra sutileza, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí, hermanos, ¿qué dice? Mirad que nadie os engañe. No está hablando de demonios, ¿verdad? Ni espíritus, sino está hablando de personas. Porque las mentiras del diablo las va a transmitir a través de personas, de falsos apóstoles, falsos hermanos, de falsos filósofos. Satanás va a usar personas. Pero usted, al estar escuchando a personas, tiene que ver que detrás de esta persona está una mentira del diablo, ¿no? Esa es la cosa que necesitamos entender. Y no la vamos a agarrar contra la persona. Vamos a orar contra esa mentira del diablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres. Ojo, tradiciones. Ya vamos a hablar qué es una tradición. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conforme a las creencias del mundo y no según Cristo. Así que tenemos que tener clara la doctrina bíblica para que la podamos comparar con las enseñanzas del mundo, las filosofías del mundo, los grandes filósofos, ¿verdad? Platón, Sócrates, etcétera, Aristóteles, que intentando conocer la verdad desarrollaron mentiras. Y son las cosas que a veces están estudiando en las universidades, ¿verdad? Como dijo Confucio, como dijo aquí, como dijo el otro. Pero nosotros tenemos que conocer la verdad de Dios, la versión correcta de las cosas, y no estar creyendo un montón de filosofías que son equivocadas. Bien, pero son sutilezas. Ya vamos a ver qué es una sutileza, ¿no? Es una cosa que es bien difícil de detectar porque nos la están mintiendo, ¿no? Ok. Vamos a ver. Veamos algunas palabrejas de diccionario que son sinónimas de eso que estamos hablando. Cuando hablamos de las sutilezas que el diablo nos va a querer mentir, número 1, perspicaz. Perspicaz significa ingenioso. Satanás es bien ingenioso. Se inventa unas mentiras que son bien creíbles, que son bien difíciles de darse cuenta que nos están mintiendo. Artimaña, está hablando de palabras que aparecen en la Biblia, hermanos. Artimaña, trampa para cazar, artificio, astucia. Y la Biblia dice que Satanás usa artimañas. Artimaña viene de arte, arte, o sea que son bien elaboradas las mentiras, ¿verdad? Hasta bonitas, ¿verdad? Son bien artísticas, ¿verdad? Artimaña, trampa para cazar, artificio, astucia. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, ¿qué cosa, hermano? Fábulas artificiosas. O sea que hay fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. Hay lo que se llama en gramática española y en gramática en general, lo que se llaman algunos figuras de lenguaje. Hay más de 100 figuras de lenguaje. La sinécdoque, la hipérbole, la metáfora, la parábola, etc. En la Biblia aparecen muchas de estas figuras de lenguaje. Pero fíjense lo que está diciendo aquí. La fábula es una figura de lenguaje. La fábula, creo que algunos de ustedes ya lo sabrán, si no es que todos, pero permítame que lo mencione, que hay en las religiones que aparecen en la Biblia, las religiones de los romanos, de los griegos y en el Antiguo Testamento, estaba Dagón, por ejemplo, que era un dios inventado por los hombres, que era como un gran pez. Entonces, muchas de las religiones de aquel tiempo tenían que ver con animales, con historias de animales. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí los egipcios tenían ahí que un águila, que tenían un montón de animales, ¿verdad? Que eran considerados por ellos como dioses. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, siguiendo fábulas artificiosas, yo quiero decirles que hoy en día nuestras sociedades son más intelectuales, ya no creemos, ¿verdad? En el pez, en el dios pez, en el dios, ¿verdad? Un animal. Pero fíjense qué interesante, pues ahí va la sutileza, ¿no? Satanás nos engaña, porque ahorita lo que creemos es que venimos del mono, de que usted y yo descendemos del mono, y el mono es un animal. Entonces, eso de la evolución es una fábula. Mira qué interesante, ¿no? Y se enseña, ¿verdad? Por grandes científicos, ¿verdad? Hay un montón de intelectuales que creen que venimos del mono, y tan inteligentes que son, que están creyendo en una fábula. Nosotros venimos de Dios, no de un animal. Se los dejo ahí para que ustedes ahonden en el punto, ¿verdad? Pero a eso se está posiblemente refiriendo Pablo, ¿no? Ok, eso está en 2 Pedro 1:6.
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El versículo 14 que sigue, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina falsa, por estratagema, ojo, mira la palabra estratagema, de hombres, no dice de espíritus y demonios, hermanos, sino que demonios y espíritus, usando hombres, nos van a engañar, nos van a mentir, con estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Estratagema, subamos un poquito ahí, hermano, por favor. Estratagema. Gracias. Miren lo que dice en estratagema. Ardid de guerra. En las guerras se ocupa mucho el engañar al enemigo, ¿verdad? Haciéndole creer que va a atacar o que no va a atacar. Imaginen que para poder ganarle en la guerra a un batallón en una batalla, una de las cosas primero es que agarrar desprevenido al enemigo en la batalla, que crea que no hay enemigo, que no estamos cerca y que no les vamos a atacar, para poderlos atacar por sorpresa, y así son fácil presa. En la Biblia aparecen varios casos de esto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace Satanás hoy en día? Pues que la gente, los intelectuales, no creen ni creen en Dios, ateos, ni creen en el diablo. Entonces, una artimaña del diablo es decirle a la gente que no existe él, para que la gente pues, no esté prevenida contra él. Interesante, ¿no? Bien, ahí podemos hablar mucho acerca de esto. Entonces, vuelvo al punto, ardid de guerra, engaño hecho con astucia y destreza, medio hábil y mañoso para lograr una cosa. Todo esto que estamos mencionando, hermano, Satanás lo va a usar contra usted. Ojo, cuidado con estar creyendo una mentira, hermano. Es la advertencia. Así como Eva fue engañada en el Edén, me temo, dice Pablo, que ustedes se han engañado en sus sentidos. No está hablando de que usted y yo somos personas que no, nosotros somos cristianos, el Espíritu Santo, la iglesia. ¿Cómo nos va a engañar el diablo? Hermano, olvídese de eso. Usted puede ser fácil presa del diablo. Usted puede estar siendo engañado hoy en día por alguna creencia que el diablo le enseñó antes de convertirse. Hay que depurarnos. La Biblia dice en Efesios, hay que renovar nuestro entendimiento, hermanos. Y aquí está un punto importante para mí en esta clase. No creamos que nosotros no podemos estar todavía creyendo algo del pasado que no es bíblico y que nos está afectando en nuestra vida espiritual hoy en día, o en nuestra conducta, en nuestro accionar y en nuestro servicio al Señor. Ojo con esto, hermano. Lo digo con mucha sinceridad. Así que, estratagema, ardid de guerra, engaño hecho con astucia. Vayamos al segundo punto, acechar. Aquí tengo un ejemplo. Acechar. ¿Qué significa acechar? Observar, aguardar cautelosamente. Usted ha visto ahí en los documentales o ha visto ahí cuando un gato en casa, ¿verdad? Pongamos el ejemplo común. Un gato observa un pajarito por ahí en el patio, en el jardín de su casa y se pone en posición de acechar. Está el gato quieto, cuidadosamente, esperando el momento en que pueda atrapar la presa, en que la pueda atacar. No la ataca de inmediato, sino que está ahí observando, aguardando, tiene gran paciencia, hasta que en un momento dado cree que es el momento de atacar a la víctima. Y entonces se tira contra ella y la devora. Acordémonos que Satanás es como león rugiente que anda buscando a quién devorar. Es la palabra devorar. Entonces, el ejemplo, hermanos, ejemplo bíblico, es Marcos 6:19. Cuando Herodías danza delante del rey Herodes, el rey Herodes ya borracho le dice, pídeme lo que quieras. Y Herodías va donde la mamá y la mamá le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista.
Pero Herodías le acechaba, fíjese, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Hasta que dice la Biblia, llegó el momento adecuado. Tenía ratos de quererse deshacer de Juan el Bautista, que le decía Herodes, deja a esa mujer que no te pertenece. Pero estaba ahí esta mujer esperando el momento y llegó el momento y entonces lo aprovechó y, e hizo que matasen a Juan el Bautista. Entonces, eso es acechar. El hermano, hay que decirle que el diablo está acechando a los cristianos. Comenzando por los pastores, ¿no? Comenzando por el pastor. Lo tiene ahí en la mira. Está esperando el momento para poderlo devorar, para poderlo atacar, para poderlo destruir. Y lo mismo es con cada cristiano, hermanos. Si usted ya había oído esto, qué bien. Pero yo quiero confirmarlo y quiero volverlo a traer a cuentas para que usted y yo seamos cuidadosos. Bien, vamos a terminar aquí, el tiempo ha terminado, y vamos a continuar con la 7D en la próxima clase. Usted puede adelantarse, pero hermanos, cuando estamos hablando aquí de estratagemas, de sutilezas, pues vamos a decir que esas sutilezas, esos engaños del diablo se van a manifestar en las 7 cosas, las 7D, que aparecen ahí, ¿verdad? De la estrategia satánica. Eso lo vamos entonces a desarrollar la próxima clase, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Hermanos, cualquier pregunta y consulta antes de orar para despedirnos. Vamos a ver si hay alguna manita que yo no puedo ver, pero ustedes sí. Bueno. Bueno, pues vamos a orar, ¿verdad? Creo que hay una persona ahí que nos va a dirigir en oración para terminar, hermanos. Amén. Hermana Vilma, guste ver las bendiciones. Gracias. Gracias igualmente para mí. Amado Padre que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, estamos agradecidos por una noche más que tú nos has permitido vivir. Te damos gracias por la vida de cada hermano que hoy se ha conectado. Te damos gracias por la vida del pastor Julio. Gracias te damos porque tú le das la sabiduría y la inteligencia para que pueda compartir con nosotros lo que ha aprendido de tu palabra. Padre, que siempre tengamos presente las artimañas del enemigo, de que él siempre está queriendo haciéndonos caer y que seamos por medio de tu palabra pudiendo resistir las acechanzas del enemigo y que que nuestras armas son, nuestras milicias no son carnales sino espirituales y que por medio de tu palabra cada día podamos conducirnos y como dice que pelamos en todo tiempo para que no caigamos en sus artimañas, porque nunca debemos nosotros de echar de menos sus maquinaciones. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú guardando nuestras vidas, guárdanos el enemigo, guarda la vida de nuestra familia, de cada uno de nosotros los que estamos conectados y que nos podamos conectar la próxima semana de la misma manera para instruirnos en tu palabra. Sea también usted impidiendo todo lo que el enemigo quiera atentar contra nuestras vidas, que sea protegiéndonos y guardándonos en todo tiempo. Señor, y te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.